Buenos días. Hay una presencia maravillosa de Dios esta mañana. Qué hermoso es experimentar la libertad adorando a Dios, pero ver que todos estamos en el mismo sentir, adorando a Dios con gozo y con alegría. Padre, gracias te doy en esta mañana, Dios, por esa presencia maravillosa, Espíritu Santo. Nuestra vida no tendría sentido si tú no estás, Señor. Enséñanos cada día a depender más de ti, Dios, a confiar más en ti, a esperar en ti, Papito Dios. Señor, que cada día te podamos amar más, adorar más, con todo el corazón, Dios. Que en esta mañana hable a nuestra vida, Dios, conforme a la necesidad, Padre. Que no sea lo que queremos escuchar, sino lo que tú nos quieres decir, Dios. Sabremos, Dios, que si es tu palabra, bienvenido sea, Dios, lo que tú nos quieras decir, Padre amado. Señor, nuestro corazón está dispuesto para ti, Dios. Habla, que tu siervo escucha. Dígale al Señor eso. Habla, Señor, que tu siervo escucha, Dios. Pero que no solamente escuchemos, sino que podamos poner en práctica tu palabra, Dios, porque queremos ver que nuestra vida cambia, que nuestra vida avanza, Señor, ver frutos, Dios, del caminar contigo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Bueno, qué bendición, qué privilegio tan grande es poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios? A ver, levanten la mano. Sí, no se preocupe, tiembla en las piernas, sí. Qué bendición. Pero no de miedo, sino de el sentido de responsabilidad que uno tiene delante de Dios y por supuesto delante de ustedes. He entendido eso desde que el Señor me llamó, o más bien desde que el Señor me dio la oportunidad por primera vez de predicar su palabra. Que yo no me puedo parar aquí a decir lo que a mí me parece. Que yo no me puedo poner a simplemente analizar la iglesia y bueno, de ahí voy a sacar un tema. No, porque se puede hacer, por supuesto, pero es mejor lo que Dios dice. Es mejor porque a veces nuestras emociones nos engañan, nos traicionan. Entonces es fácil decir, voy a que la gente aplauda todo el tiempo, que la gente salga feliz, y ese es el propósito, y siempre debe ser así. Pero que sea porque Dios habló y no porque un hombre motivó solamente. Amén. Entonces vamos a la palabra que está en Efesios capítulo 4. Vamos a leer y después vamos a la portada. Quiero que estén muy atentos a leer la palabra de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo es? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Querida iglesia, este es el pasaje o la palabra que Dios puso para este domingo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Ahora sí vamos a la portada. A ver qué dice. A ver, lea conmigo. Marcando la diferencia. Dice así. A ver si veo aquí más cerquita. Y vuelvo a colocármelas. Dice así. Resurgir de lo que fuimos sin Cristo debe mostrar evidencia de una nueva vida y un cambio. ¿Qué cosa? Que nos diferencia. Qué maravilloso es esto. Entonces, repita el título del mensaje. Marcando la diferencia. Qué hermoso es esto, poder nosotros entender que Dios nos da esa oportunidad de ser diferentes. Y desde ya le aclaro, no ser raros, porque a veces la gente piensa que ser cristiano es ser raro, y no es ser raro, es ser diferente. Es marcar una diferencia, es marcar con nuestro estilo de vida la vida de otros, empezando por nuestra casa. Amén. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo, desde una prisión, desde Roma, le escribe a la iglesia que él mismo fundó, con esa gran preocupación en su corazón, dándole instrucciones a los discípulos, a la iglesia en general, de que ya es tiempo de que se muestre al Cristo que profesamos, la religión que decimos seguir, la vida cristiana que a veces queremos de alguna forma hacerle creer a otros, pero a veces nuestros hechos lo niegan. Entonces hoy Dios me ha dado esta hermosa y gran responsabilidad de compartir su palabra, porque Él siempre quiere que sus hijos vayamos de menos a más, que vayamos creciendo en el conocimiento, pero también dando fruto, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados siervos de Dios. Y otra de las cosas que desde ya le aclaro es que no estoy hablando de perfección, ni vine a hablar de perfección, porque la verdad, este mensaje lo he predicado de estos días a hoy hasta el cansancio. Encontré una persona que le pudo decir la verdad con este mensaje. ¿Y sabe quién es? El que está aquí parado. Porque eso es prepararse uno para predicar la palabra de Dios. No es coger un texto o un pasaje de la Biblia para poderle decir a otros lo que yo creo que necesitan cambiar, cuando yo no puedo mirar lo que yo también tengo que cambiar. Y de eso se trata la vida cristiana, mirándonos cara a cara como en un espejo, dice la palabra. Para que podamos nosotros entender que siempre Dios nos está hablando, siempre Dios está ministrando nuestras vidas. Siempre Dios quiere que nosotros le reflejemos a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que si aquí alguien viene por primera vez, pueda decir: Dios mío, estoy lejos de esa realidad, pero que al salir de este lugar pueda decir: yo también hoy puedo empezar esa nueva vida con Cristo.
yo también puedo marcar esa diferencia, que hasta aquí hoy mi vida tal vez sea un desastre, tal vez haya hecho lo peor de esta vida, pero que pueda entender por esta palabra que Dios está interesado y está esperando que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón humilde, sencillo, y podamos reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestro pecado, y poder recibir ese perdón que Dios siempre está dispuesto a ofrecernos. Amén. Entonces, podemos mirar por toda la Biblia y ver cuántas personas marcaron la diferencia en gran manera cuando Dios los llamó. Aún, escúcheme bien, cuando fallaron, que cometieron errores, algunos de ellos graves, aún así marcaron la diferencia. Y a eso estamos nosotros llamados. No es que no nos vamos a equivocar, no es que nadie vuelva a fallar, tal vez, y es lo más probable. Pero el problema no es que tropezar y caer, sino cómo me vuelvo a levantar, si me puedo levantar. Porque a veces nosotros o empezamos a caminar con Dios, a caminar con Cristo, y nosotros mismos nos dibujamos un camino de perfección, que a veces hacemos promesas y está bien, no voy a fallar, pero a veces sucede. Y no estoy hablando de cosas terribles, pero sí hay cosas que a veces nos juegan malas pasadas, como es el carácter, por ejemplo. Entonces, en vez de esto decir, Señor, yo reconozco, me levanto y avanzo, entonces, ¿qué es? Es una causa de desmotivación, de desánimo, y decir, yo no vuelvo más a la iglesia, yo no vuelvo más a buscar a Dios, fracasé. Y con razón el Señor por toda la Biblia nos dice, esfuércense, sean valientes, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿O acaso hay un padre acá que un hijo le cometió un error y le falló, inmediatamente lo desechó para siempre? Yo creo que no. Pues Dios nunca va a hacer eso. Entonces yo quiero que en esta mañana podamos entender que nosotros tenemos un gran privilegio de representar a Cristo. ¿Cuántos se sienten felices de representar a Cristo? ¿Y cuántos son felices diciendo, yo soy cristiano? Amén. Y la gente le pregunta, ¿y por qué es cristiano? Porque voy a cierta iglesia, porque voy a tal congregación. Ah, bueno, qué bendición. Y a veces en el caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, a veces yo pensaba anoche y decía, bueno, ¿cómo a veces nosotros queremos predicarle un evangelio a la gente, enseñarle a la gente algo que a veces no vivimos? Entonces yo pensaba como que, un ejemplo, no voy a hacer propaganda aquí pero es como el que está trabajando en la empresa de Coca-Cola, por ejemplo, y llega a su negocio y le va a ofrecer productos de Postobón. O sea, eso es muy raro, ¿cierto? ¿Cómo es esto que tiene ese uniforme de esa empresa y cómo es que me ofrece los productos de otra? Pues a veces la gente que no conoce a Dios o que está cerca de nosotros ve esa imagen, ve ese mismo ejemplo. ¿Cómo es que me presenta un Cristo santo, que adora, que busca todos los días, pero su vida muestra un vestuario de otro lugar, del mundo, por ejemplo? Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, que nosotros aprendamos a marcar una diferencia, sin importar lo que nosotros tengamos que enfrentar. Yo a veces me preocupo cuando escucho tantas predicaciones, y a veces las predicaciones solo se centran, o la mayoría de ellas se centran solo en hablar del dolor de la gente, en la tristeza de la gente, en el fracaso de la gente, pero casi nunca se les enseña cómo realmente salir y por qué a veces nos encontramos en situaciones difíciles para salir. Y sencillamente es porque no vamos al original de la palabra, al registro de la Biblia, al consejo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Porque a veces hay una competencia en predicadores a nivel general, de que a ver, como les decía un momento, a ver quién me aplaude más, a ver quién me abraza más, a ver quién se sintió mejor con lo que prediqué. Y ese no es el propósito, el objetivo de predicar la palabra. Jesucristo predicaba la palabra y le tocaba escaparse porque lo querían encender a piedra. Y grandes hombres de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, va a cortar, pero tiene que producir algo en nosotros. Si queremos ver un cambio en nuestra vida, si alguien va al médico porque
tiene un dolor y tal vez le aparece un tumor, el médico, por más buena gente y más cristiano que sea, va a tener que rayarle su cuerpo. No quisiera, pero tiene que hacerlo, porque a lo mejor si no lo hace, esa persona puede morir. Y nosotros debemos entender que la palabra de Dios es eso. Tiene que llegar con tanta fuerza y con tanto poder que tiene que extirpar lo que está mal en nosotros si queremos ver una mejoría, si queremos ver un resultado. Entonces hay gente que dice, es que la palabra, uy, es que ese hombre es terrible para predicar. No, peleé con Dios porque yo no escribí esto. Es Dios. Y no es casualidad porque la Biblia tiene, por lo menos registra 66 libros. Son cientos y miles de pasajes que hay. Y que Dios lleve a nuestro corazón una palabra como esta no es casualidad. Entonces yo quiero decirle hoy que usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. No es fácil, por supuesto que no. Pero ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Que marquemos una diferencia, que empecemos a ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos. Y es un proceso, por supuesto. Con razón dice la Biblia, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Es un proceso, pero hoy yo le invito con todo mi corazón a que haga un balance. Si lleva 6 o un año de conocer de Cristo, de conocer la palabra, 10 años, 20, 50 o 100, yo no sé si lo vaya, tal vez no, pero de pronto alguno vaya a escuchar este mensaje y tenga esa edad. Que haga un balance, por lo menos de enero de este año 2023 a la fecha de hoy, cuál ha sido la evolución del caminar con Cristo, cuál ha sido el avance del caminar con Cristo. Porque desafortunadamente el enemigo ha utilizado muchos mecanismos para estancarnos, para adormecer a la gente, para mantenerla cautiva, para mantenerla engañada de que esta es la vida que el Señor quiere que vivamos. Y no es así. Hay mucho más de eso. Entonces dice aquí la palabra, en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? ¿Sabe qué? Nosotros también fuimos gentiles. Por los gentiles murió Cristo. Por supuesto, por todo el ser humano, los seres humanos, por los israelitas y por todos los que usted quiera, murió el Señor. Pero algo hizo el Señor y es que reconcilió a los dos pueblos que eran dos en uno. Los judíos y a los no judíos, a los que dice aquí la palabra, gentiles. Entonces, nosotros venimos de esos gentiles, que no teníamos esperanza, que no teníamos ninguna salida ni oportunidad. Aún así, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros ya venimos a Cristo, debe empezar a verse un cambio. Un cambio en nuestra vida. Y por eso aquí vamos a ver un listado de cosas que dice, ya no anden como los gentiles, ya no anden como ellos. ¿Cómo andan? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué más dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza. Eso hacen los que no conocen de Dios. Y aquí es donde viene lo que nosotros tenemos que mostrar y marcar la diferencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. Jesús hizo una oración en Juan 17 y dijo, Padre, no le ruego que los quites del mundo, pero que los guarde del mal. Y no podemos decir, es que en el lugar donde trabajo, en el lugar donde voy, con las personas que estoy, es difícil y no puedo. Es mentira. Porque si alguien marcó una diferencia grande, se llama Jesucristo. Porque Jesucristo fue invitado, caminó con personas, compartió con personas terribles. Y muchos de ustedes lo saben. Jesús, por ejemplo, fue invitado a una fiesta, pero él no se emborrachó y no se comportó como los gentiles o como
dice alguien, un mundano. Entonces Jesús nos dio ejemplo, nosotros y muchos hombres en la Biblia nos dieron ejemplo de que sí se puede vivir una vida diferente, que sí se puede marcar una diferencia, que es cuestión de nosotros querer, que podamos entender realmente el propósito por el cual fuimos llamados por Dios. Y dice aquí que ya no andemos en ese mundo con el entendimiento entenebrecido, oscurecido, pensando en Dios y pensando en el mundo, pensando en la esposa y pensando en la otra o en el otro, que se rieron solo mujeres, ¿no? Y yo quiero decirle en esta mañana, aquí le habla a los hombres y a las mujeres y a todas las personas. A los hombres le dice que deje la vieja naturaleza. Y a las mujeres dije que se despojen del viejo hombre. Eso dice la Biblia. Entonces, a veces llevamos muchos años de caminar con Cristo y ni siquiera eso hemos hecho. Nos hemos despojado de recuerdos, de pensamientos, de imágenes del pasado. Y entonces dice aquí la palabra, ya no anden de esa forma. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La pregunta es, el estilo de vida que lleva hoy, ¿quién se lo enseñó a vivir o quién se lo está enseñando a vivir? Según la palabra. ¿A quién le estamos aprendiendo a vivir o a caminar? Según esta palabra. Si usted y yo hemos aprendido realmente a Cristo, si es que le hemos conocido, porque ese es uno de los propósitos de este mensaje, que podamos hoy reconocer delante de Dios y entender por la palabra que yo ya tuve un nacimiento de nuevo. Porque con dolor en mi corazón lo tengo que decir, un gran número del cristianismo profesa a Cristo, pero no ha nacido de nuevo. No tiene una naturaleza nueva. Y lo que esta palabra nos enseña es esto, que nuestra naturaleza no nos deja mentir. Nuestro linaje no nos deja mentir quiénes somos ni de dónde venimos. O usted escucha hablar, por ejemplo, a un costeño. Póngalo a hablar santanderiano a ver cómo le suena. Es difícil. A un caleño, a un paisa. Cuando usted lo escucha hablar, ¿qué es lo primero que se va a decir? Este es esto. La pregunta que le hago cuando usted dice yo soy un cristiano, o cuando la gente lo escucha hablar, ¿qué dice? ¿Este es un cristiano o es un mundano? Igual. Porque no hay una diferencia a veces. Porque a veces en la iglesia sí podemos mostrar muchas cosas, pero afuera nos comportamos y el apóstol dice, no anden así de esa manera ya. Compórtense en diferente. Entonces dice aquí, si realmente han conocido a Cristo, si han sido enseñados en la verdad, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es algo que nosotros debemos entender hoy, que si la mente no es renovada, no va a haber ningún cambio, por más que se esfuerce. Si nosotros no entendemos que para que nuestra mente sea renovada, usted tiene que, y yo tengo que, enamorarme de la palabra de Dios. Si usted quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe, una persona que pueda mostrar al Cristo de la Biblia, aún en los momentos difíciles, necesitamos fe. Diga conmigo, fe. Y la fe no viene de otra forma que no sea por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay tanto raquitismo en el cristianismo? ¿Por qué hay tanto cristiano débil? Porque carecen de la palabra de Dios. Desconocen, ajenos de la vida de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, que va a las iglesias, que profesan a Cristo, pero están ajenos de la vida de Dios. Viven otra vida que no es la que Dios dice en su palabra. Entonces, yo con todo el amor del mundo les tengo que decir, cuando uno necesita algo, ese algo que necesita va a buscarlo donde sabe que está. Si usted sale de aquí con hambre, ¿a dónde va a ir a buscar qué comer? Por lo menos a un restaurante, ¿cierto? Si usted tiene carro y se le daña, ¿a dónde va a llevarlo? Si usted siente necesidad o tiene un problema espiritual, ¿a dónde va?
¿Y qué espera que le digan? Lo que el experto, en este caso el Señor, sabe que necesitamos. Así de sencillo. Entonces dice aquí, y renovados del espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Su naturaleza y mi naturaleza tiene que ser creada y formada según Dios. Antes de Cristo una cosa y ahora una muy diferente. Dios ya creó un hombre conforme a su corazón, que camine conforme a su voluntad. Y yo tengo que perseguir eso. Eso es la vida cristiana. Eso es seguir a Cristo. Eso es, porque muchos en la Biblia vemos que siguieron a Jesús de lejos. Siguieron a Jesús por la comida. Siguieron a Jesús por los milagros. Siguieron a Jesús por un interés. Pero en los momentos más difíciles en los que atravesó Jesús, la mayoría y casi todos se fueron. Entonces se encuentran unos subtítulos en la Biblia como que dice, los que querían seguir a Jesús. ¿Alguien ha leído eso? Y seguía a Jesús de lejos. Y oían a Jesús de lejos. Muchos podemos encontrarnos en esa verdad tan grande. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ya no le queda bien a un cristiano, a un hijo de Dios, andar en esa práctica de mentiras, en cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo saben que usted y yo somos un cristiano realmente? Que por lo menos ya no decimos mentiras, que por lo menos ya no practicamos las mentiras todo el tiempo, porque desafortunadamente, y escucho uno continuamente a personas y ya servidores del Señor de muchos años, que por la mayoría desimpladas, todo es una mentira. Pero como hay un dicho que hay mentiras piadosas, pero esas mentiras piadosas no vienen del reino de Dios, sino vienen del reino de Satanás, o sea, del infierno. Y nosotros no las podemos creer. Por eso dice aquí la palabra, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe usted el daño tan grande que le hace una sola persona, aunque no lleve mucho tiempo y se congregue en un ministerio? Porque eso contamina y daña a los demás. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, dándole el consejo a la iglesia de Éfeso. No se digan mentiras los unos a los otros porque dañan la fe de los más nuevos. No sigan engañándose unos a otros. Y aquí vamos a ver las otras prácticas que está corrigiendo. Airaos, pero no pequéis. ¿Hay alguien aquí que se aira? Levanten la mano. Arrepiéntanse de las mentiras algunos porque no levantaron la mano. Yo creo que no hay uno solo que no se aire. Pero la Biblia nos da ese permiso de airarnos, pero no pecar. Ay, ¿cómo se puede hacer eso? Y por eso algunos dicen, pero Jesús también se ofendió y también se airó, pero no pecó. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr esto? De airarse, pero no pecar. Pues manteniendo una comunión continua con Dios. Y ya les voy a decir cómo más se mantiene una persona sin decir mentiras. No pequéis, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si usted se enoja, tiene 12 horas para arreglar el problema. O sea, antes de irse a dormir, con quien sea. Si no lo hace, entonces se va a dormir a la cama, si es con la pareja, bueno, espero que sea con la esposa, y Satanás se acuesta en la mitad. Le abrió un espacio. Y entonces ya empieza, ya no es ombligo con ombligo, sino espalda con espalda. Y empieza el enemigo ¿a qué? A dividir. En la iglesia sucede lo mismo. Es astuto para ofender los unos a los otros y empezar a levantar la barrera ¿para qué? Para que no se hablen. Y bueno, y por ejemplo los que servimos en la iglesia, más que en el servicio general de la iglesia. El domingo debe colaborar en el servicio. ¿Quiénes van a servir? Fulano y fulano. Ah, no, yo no voy.
¿Por qué? Porque es que esa persona no la puedo ni ver. Wow. Y si fueran al cielo hoy, ¿cuál de los dos se va a salir cuando se encuentra ya con el otro? Mire qué terrible es esto. Entonces dice, ya no anden como los mundanos, como los gentiles que no conocen a Dios, en la vanidad de su mente, en la mentira, en el engaño. Dice aquí seguidamente, ni deis lugar al el que hurtaba no hurte más. ¿Será que en la iglesia o en el cristianismo hay ladrones? Yo creo, porque aquí dice la Biblia. Dice aquí, el que hurtaba no hurte más. No todo el que viene a la iglesia es o viene con buenas intenciones. Por eso nosotros debemos aferrarnos tanto a Dios y a su palabra para no ser engañados por muchos. Porque malinterpretamos a veces el cristianismo y la compasión, y viene cualquiera y viene 3 días a la iglesia y viene y hasta lo ve llorando y enseguida le dice, présteme $1.000.000 y lo presta y no vuelve más. Y después dices que estoy ofendido porque es que un miembro de esta iglesia me robó. Porque a veces queremos ser más buenos que Cristo. Entonces yo le quiero decir con todo mi corazón, dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Espero que una persona ya después, bueno, no voy a poner tiempo, pero después de tener un encuentro con Cristo, si era un ladrón ya no tiene que robar más. ¿Cómo es posible que lleva 10 años, 20 años y todavía roba? Ya no andéis más de esta forma, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Ya es hora de que haga la diferencia, de que corte esa maldición de esa familia, de que corte esa maldición que viene por generaciones tal vez. A nosotros los hijos de Dios ya no nos está permitido esto. Entonces dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. En vez de quitarle al otro, dele con lo de su trabajo. Pero no dele en la cabeza, ¿no? Dele de lo que gana. Para que gane con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, podrida, dice en otra versión, salga de vuestra boca. Entonces, lo que yo quiero decirle hoy a través de esta palabra es que toda la gente nos está mirando. Hay una gran nube de testigos que cuando estamos en la iglesia nos ven, pero cuando estamos fuera de la iglesia nos ven. Cuando está en su reunión, qué sé yo, cuando está con ciertas personas, ¿cómo habla? No, yo soy cristiano, pero aquí tengo que hablar como hablan ellos. Yo me comporto como se comportan ellos. Y aquí dice la Biblia, no haga eso. Marque la diferencia. Y más si profesa que usted es un hijo de Dios, que usted predica la palabra, que usted evangeliza, que usted sirve en la iglesia. Por supuesto, yo no soy perfecto y ya les dije, le prediqué a Luis Gutiérrez todo el tiempo sobre esta palabra. Y claro que tengo que tomar muchos correctivos en cosas que a veces uno no se da cuenta. Pero sí puedo decirle, y lo digo delante de Dios, que el hombre que era hace 22 años no es hoy tampoco, aunque me faltan muchas cosas. Yo le puedo decir lo que era mi vida y hoy le puedo decir en las cosas que ya, o de las cosas que ya Dios me sacó. Yo sé que por supuesto aquí muchos, pero también tengo que ser consciente de que hay, como dice la Biblia, pequeñas zorras que pueden echar a dañar o dañar todo un viñedo. Entonces dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y hay gente que dice, no, yo ya no digo palabras, malas palabras, ni ya no insulto. O hay algunos que dicen, yo soy cristiano, pero a mí no me interesa que me escuche. Pero maldicen, insultan. Tienen un vocabulario terrible. Y la pregunta es, ¿dónde está la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano? Ya les dije que Jesús participó en ciertas reuniones, habló con mujeres que usted ya sabe, habló con ladrones, se reunió con ellos, estuvo en la casa con ellos, pero él dijo un día, ¿quién de ustedes me redarguye de pecados? O sea, esto me reta a mí, a que sí se puede llevar una vida recta, íntegra delante de Dios y delante de las demás personas. Entonces, aquí dice la palabra
En el versículo 30, y aquí es donde es el centro y el corazón de este mensaje. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Escúcheme esto. Esto impactó mi corazón tan fuerte, porque por mucho tiempo he leído esta palabra y a veces no entendía por qué en medio de todo esto aparece el Espíritu Santo. Porque absolutamente nadie sobre esta tierra podrá llevar una vida santa, agradable delante de Dios si no mantiene una comunión continua y permanente con el Espíritu Santo de Dios. Y entiendo también por qué muchas personas no se pueden levantar y no pueden cambiar cosas que aún quieren cambiar, porque han contristado al Espíritu Santo con la manera como viven, con la manera como hablan y con la manera como se comportan. Por eso no hay ningún... Cuando el Espíritu Santo se contrista, inmediatamente quedo a voluntad de mi carne. Y por eso es que mucha gente termina haciendo lo que la carne lo incita. Vuelve a esta misma vida. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Ahora le digo algo: ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Estoy en Cristo o estoy en el mundo? ¿Muestro a Cristo o muestro al mundo? Yo tengo que ser tan sincero hoy delante de Dios y decirle: Señor, esta es la realidad de mi vida. Yo necesito un cambio verdadero. No viene un cambio a la vida de una persona si yo no reconozco mis errores delante de Dios primeramente. Decir: Señor, soy débil en esto. Reconozco que mi forma de hablar ha contristado el Espíritu Santo. Mi forma como me relaciono con las demás personas han hecho que el Espíritu Santo se contriste. Y vemos ejemplos en la Biblia. Hombres ungidos, como fue Saúl, por ejemplo, llamado por Dios, ungido por el Dios, usado por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras estuvo el Espíritu Santo de Dios sobre él, se mantuvo. Pero en el momento que el Espíritu Santo se apartó, usted sabe lo que pasó. Tenemos otro ejemplo con Sansón, un hombre antes de nacer consagrado a Dios, que el Espíritu Santo de Dios se manifestaba sobre él con todo el poder, como ningún otro. Pero en el momento que el Espíritu Santo se apartó, contristó al Espíritu Santo, se fue de su vida. ¿Cómo quedó? A expensas de sus enemigos, hicieron con él lo que quisieron. ¿Cree usted que con nosotros va a ser diferente? Por supuesto que no, va a ser lo mismo. Entonces lo que el Señor ministró fuerte a mi corazón es esto: no contriste al Espíritu Santo, porque de lo contrario usted no podrá llevar una vida diferente. Jamás podremos marcar la diferencia. ¿Sabe por qué Jesús se pudo mantener frente a la tentación? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba en él. ¿Sabe por qué Jesús hizo tantos milagros? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y volvió del desierto, de la prueba, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos? Según Hechos 10:38. Porque el Espíritu Santo de Dios caminaba con él. ¿Sabe por qué estos hombres de la Biblia soportaron tanto? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. ¿Sabe cómo usted y yo podemos salir victoriosos de las pruebas y de toda tentación? Si el Espíritu Santo de Dios está sobre mi vida. No lo intentemos en nuestra fuerza. No vamos a poder. ¿Sabe por qué siempre le vence a usted, a las personas les vence el mundo? Sencillamente por eso. Por supuesto que sin el Espíritu Santo el enemigo es más fuerte que nosotros. Los vicios son más fuertes que nosotros. Porque detrás de cada vicio hay un espíritu inmundo que se mueve, que esclaviza, que mantiene a la persona atada. Entonces dice aquí la palabra que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que alguien ya nació de nuevo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo sé que alguien es un hijo de Dios? Según dice Romanos capítulo 8 versículo 14, por favor vamos a mirarlo con mucha atención. Es un versículo muy corto. Romanos 8:14. Lea conmigo, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le dije hace un momento: ¿quién está enseñando a caminar? Le está enseñando a caminar en este mundo. ¿Es Jesús? ¿Es el Espíritu Santo?
Con razón Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Empezando dice, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede convencerme a mí de que algo está mal, sino el Espíritu Santo de Dios. Ni mi mamá llorando muchas veces que me decía, hijo, no tome más, deje esos vicios, deje esa vida. Nunca lo hice. Lo intenté una y otra vez en mis fuerzas, cada vez era peor. Y yo les puedo decir hoy que con Cristo realmente podemos salir victoriosos de cualquier situación. Si el Espíritu Santo de Dios reposa sobre su vida, le aseguro que en medio de la dificultad más grande usted tendrá paz y gozo. Ahora puedo ir entendiendo un poco más a los apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, que por muchos años nunca me cabía en la cabeza que un hombre azotado a vara, maltratado, encarcelado, encadenado, cantara a Dios desde una prisión. Eso sí es marcar la diferencia. Porque un hijo de Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, no se queja todo el tiempo en las circunstancias. No se queja en los desiertos. Porque sabe que alguien le está guiando. ¿Quién le está guiando? El Espíritu Santo de Dios. Porque los que son guiados, escuche esto, no son porque los hijos de Dios son guiados, no, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si a mí el Espíritu Santo no me está guiando, si yo llevo tiempo practicando un pecado y no siento nada y me parece que todo está bien, déjeme decirle que el Espíritu Santo se fue hace rato y no se da cuenta. Y la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a reflejar a Cristo, a marcar una diferencia? Si estamos frente a un mundo espiritual donde se mueven demonios, donde Satanás dice aquí, no es sino que le dé lugar y él toma control. ¿Cómo yo me voy a desatar de esa vida, de ese mundo? ¿Cómo yo voy a poder decirle al pecado no? ¿Acaso primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Todo lo que el mundo ofrece pasa, y más temprano que tarde. Pero la persona quedará peor de lo que estaba antes. Podrá tener sus ratos de alegrías, pero no será permanente. Jesús dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Y por qué Él dijo, mi paz les dejo, mis paz les doy? Porque la del mundo no es suficiente, no alcanza. Porque con esa paz yo no puedo resistir tanta presión en este mundo. Por eso hay tanto estrés, por eso hay tanta presión en las personas espiritualmente. Por eso los centros de clínicos o psiquiátricos están a reventar. Por eso los psicólogos ellos mismos están reventados. Porque la gente busca una respuesta y no la encuentra. Y no es que no sea bueno, es que no alcanza. Porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Entonces yo les digo en esta mañana, querida iglesia, llegó el momento de que nosotros marquemos una diferencia ante esta sociedad. Y les tengo otra pregunta. Para nadie es un secreto cómo está la sociedad, cómo está el mundo. La pregunta es, ¿qué esperanza tiene este mundo si nosotros no marcamos la diferencia? Por lo menos en nuestra casa. Que nuestros hijos, aunque no estén viniendo a la iglesia, puedan decir, hay una diferencia. Mi papá y mi mamá era esto hace un tiempo y ahora por lo menos mejoró en esto. Porque nadie, me va a perdonar la palabra, nadie traga entero. Pero si yo le digo, salgo de orar y salgo a gritar y salgo a insultarlos y salgo a maltratarlos, ¿usted cree que ellos van a querer conocer a Cristo? ¿Van a decir, ¿esta es una diferencia? Sí hay una diferencia, ahora está más endemoniado que antes. Yo creo que es lo que podrán decir. Mi papá, mi mamá cantan en la iglesia, sirven en la iglesia y salen, y estaba con las amigas allí maldiciendo y tomando. ¿Qué diferencia? Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y yo les dije desde el comienzo, yo tengo una responsabilidad ante Dios. Y lo que el Señor está haciendo no es juzgando a nadie, condenando a nadie, azotando a nadie,
Por favor, sepan entender el mensaje. Es que Dios quiere que seamos mejores, que avancemos y nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Si en verdad hemos sido por Él enseñados, si en verdad le hemos conocido. Entonces dice aquí ya finalmente, dice, quítese de vosotros. ¿Qué tiene que quitarse? Porque eso es como un vestido, como un ropaje que tengo que despojarme, tengo que quitar esos harapos. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más dice? Perdonando unos a otros. Ya les dije que si un hijo de Dios no perdona a otra persona, déjeme decirle que está en duda su cristianismo. Por más difícil que sea, porque yo no perdono a otra persona si me conviene o no, o si me parece o no, es porque Cristo me perdonó y porque yo sé que debo hacerlo si quiero agradar a Cristo. ¿Por qué muchos no pueden perdonar? Y eso ya lo hablé en el tema pasado. Porque el Espíritu Santo no está con ellos y no tienen la fuerza para hacerlo. Porque es Él el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, dice aquí seguidamente, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, querida iglesia, yo con todo mi corazón les digo hoy, estamos retados por Dios. Y lo que he tratado de decirle hasta este momento es lo siguiente. El Señor, desde el comienzo, miremos por favor un versículo para que nunca lo vaya a olvidar y se lo grabe en su mente, en su corazón. Levíticos capítulo 20, versículo 26. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros realmente con todo esto? Lo que a muchos les parece como algo religioso, como algo legalista, como algo que no debe, una vida cristiana no debe ser tan allá. Hay gente que dice, no, pero yo ya cambié algunas cosas, estoy mejorando, está bien, pero no puede parar ahí. Escuche lo que dice aquí la palabra, o lea conmigo. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuántos quieren ser de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a vivir una vida agradable delante de Dios. No es que yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Dios y estoy enfermo y voy a orar y me tengo que sanar, pero no me sano. ¿Por qué? Porque es que no es yo tomar el atrevimiento de imponerle a Dios cuando haga las cosas, y tal vez lo haga porque Él es bueno, pero quiere que le diga algo, la vida de esa persona será más terrible todavía. Entonces yo quiero decirle algo. Si vamos a mirar lo que el apóstol Pedro dijo en la primera carta de Pedro, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, habla de lo mismo prácticamente. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire lo que dice aquí. Sino que como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda, diga conmigo, en toda vuestra manera de vivir. Ese es el llamado de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Apártese de pecado e inmundicia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero vuelvo a decirle cómo lo vamos a lograr. Sin el Santo Espíritu de Dios es imposible. Ahora entendemos por qué es la necesidad de orar, por qué lo tenemos que buscar. Con razón dice la palabra, y el amor de Dios. Una de las bendiciones que Pablo le dio a la iglesia o a sus discípulos, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con ustedes. En eso me tengo que mover yo, en el amor del Padre, en la gracia de Jesucristo y en una comunión continua con el Espíritu Santo. Así podremos marcar la diferencia. Y finalmente quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Es prácticamente lo mismo, solo que lo quiero afirmar. Mire lo que dice aquí. Por este comienzo de este versículo 5 es que estoy compartiendo esta parte. Lea conmigo. Haced morir. ¿Qué tiene que hacer usted y yo?
Conviértase en un asesino de demonios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que esto es idolatría. Mire qué tremendo es esto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué pasó? Pasado, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué les dije que es un proceso donde necesitamos al Espíritu Santo? Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual usted y yo fuimos marcados. Usted tiene un sello. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted tiene un sello de parte de Dios. Pero si no ha caminado rectamente, y a lo mejor está en alguna de estas prácticas que la Biblia dice, no que Luis dice, que la Biblia dice, si anda en fornicación, si anda en adulterio, si todavía roba, si es deshonesto, si es un borracho, si es un vicioso, qué sé yo, ojalá no haya ninguno aquí. Llegó el tiempo de marcar la diferencia. Porque de todas estas cosas daremos cuenta un día delante de Dios. Querida iglesia, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de conocer a Jesucristo. Porque si Él no se hubiera revelado a mi vida, tal vez yo ya no existiría. Pero hoy le puedo decir, aunque vuelvo a repetirlo, me faltan muchas cosas todavía. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero prosigo en ese camino, prosigo a la meta, prosigo en el llamamiento. Pero puedo decirles, y aquí hay familia que me conocen, que fue un esclavo de uno de los vicios que para muchos, y por lo menos para mí, fue muy terrible, como fue el cigarrillo. Y desde el día que tuve un encuentro personal con Cristo, jamás, y Dios lo sabe, y no tengo por qué mentir, perdería todo lo que he hablado aquí. Sería un mentiroso. Nunca más supe lo que es el sabor de un cigarrillo. Era un borracho, empedernido todo el tiempo. Nunca más he vuelto a saber qué es una borrachera. Fui un hombre resentido con todo mi corazón. Y gracias a Dios y para la honra y gloria de Dios les puedo decir, sí podemos marcar la diferencia. Sí se puede. Si alguien me dice, es que no puedo, es que esto me domina, es que la pornografía me tiene atado, renueve el espíritu de su mente porque eso está en su mente. Pero también renueve sus ojos porque está en sus ojos. ¿Cómo hago para dejarlo? Sáquelo de su celular, sáquelo de su pieza. Ore, pero no solo ore, sino actúe. Hay gente que dice, es que yo le he puesto hasta ayuno a esto, pero no saca el computador, no saca el celular de la pieza, del cuarto. Pues ¿cómo se va a ir si le tiene lugar al diablo? Por eso vuelve a tropezar. Resumido el mensaje, concluyo con esto. Asegúrese, desde el más antiguo hasta el más nuevo, que haya nacido de nuevo. Porque dice la palabra en Juan capítulo 3, el Señor hablando con Nicodemo: de cierto te digo, que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. De cierto te digo, dijo Jesús, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por más que usted y yo profesemos que soy heredero y coheredero con Cristo, si mi vida no coincide
con lo que la palabra dice o con lo que yo por lo menos profeso, estoy engañado. Si el Espíritu Santo no le está convenciendo a usted de las cosas que aún son pequeñas para nosotros, de que debemos dejarla, es hora de volver al primer amor. Mire pues de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Mire a ver dónde se devolvió. Este mensaje es un llamado para dos clases de personas: los que no han aceptado a Cristo y los que ya caminaron o caminan con Cristo, pero que tal vez se han alejado un poco o mucho, no sé. Esto es un mensaje de reconciliación. Esto es un mensaje de transformación de vidas. Este es un mensaje que nos lleva a vivir vidas que glorifiquen a Dios. No vivamos más de apariencia, querida iglesia. No tratemos de engañar a nadie, porque los únicos engañados somos nosotros. Nadie nos va a caminar si nosotros llevamos una doble vida. He visto cantidades de personas, sé que ustedes también lo han visto, personas con un talento impresionante, con un don impresionante, que hoy están en el mundo negando lo que profesaron por mucho tiempo, porque descuidaron su caminar con Dios, porque por la fama tal vez, o qué sé yo, contristaron al Espíritu Santo, y poco a poco se fue yendo y quedaron en sus fuerzas. Y cuando fueron a reaccionar, el mundo ya los había absorbido. Que estas cosas sean un ejemplo, no para juzgar ni criticar, sino para nosotros mirar que como a otros les ha pasado, a mí me puede pasar si no reacciono a tiempo. Y tal vez hoy sea la última oportunidad que yo tenga de parte de Dios, no lo sé. La venida de Cristo está muy cerca. Brevemente haga un recuento en su corazón, si ya nació de nuevo por el Espíritu Santo. Esa obra la hace solo el Espíritu Santo en nosotros. Si aún está en Cristo, si está en Cristo, nueva criatura es. Pero también dice que las cosas viejas deben haber pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Si es una nueva criatura, debe caminar como Cristo nos enseña en esta palabra a través del apóstol Pablo. Que empecemos a marcar una diferencia en esta sociedad, en nuestra generación. Que le podamos decir al mundo que lo que Dios creó desde el principio es real y sí se puede llevar adelante hasta el fin. Que usted y yo no desmayemos por el camino, por no entender esta bendita palabra. Que para vivir y caminar como un hijo de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Si usted ha contristado al Espíritu Santo por su vocabulario, por su conducta, por alguna práctica, hoy es el día para que le pida perdón a Él. Siento dolor en mi corazón, como hay en el dolor en el corazón de Dios, porque muchos han blasfemado del Espíritu Santo. Algunos lo han cuestionado, algunos se han burlado de Dios y de su palabra, pero hoy es el día que Dios ha preparado para que usted se ponga cuentas con Él. Y si se había apartado del Señor, hoy pueda decirle: Espíritu Santo, perdóname, yo te necesito. Hoy entiendo que no puedo marcar una diferencia, Señor, que no me puedo desligar del mundo si tú no estás conmigo. Hoy entiendo, Espíritu Santo de Dios, que por más que lo intente no lo voy a lograr. Que por más que me esfuerce, por más que invierta dinero tratando de salir, por más que invierta comprando droga para sanarme de esta depresión o qué sé yo, de esta enfermedad, no será suficiente. Alguien dirá: ¿cómo me libero de este trauma, de este complejo? Necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesita el Espíritu Santo, y cuando Él venga le podrá convencer. Y cuando Él venga les enseñará todas las cosas, dijo Jesús. Y cuando Él venga en los momentos difíciles le consolará. Y cuando Él venga le guiará toda verdad. Así no seremos engañados. Así no perderemos el tiempo. Así podremos marcar la diferencia. Así podremos mostrarle a otros
que es real lo que la Biblia dice, que es cierto lo que Cristo dijo. Tenemos un gran ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y en la condición de hombre se enfrentó a todo lo que usted y yo nos enfrentamos, a un nivel muchísimo más alto que el nuestro. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote allí en los cielos que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Se puede vivir una vida en santidad para Dios. Y la vida cristiana es eso. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No nos engañemos, querida iglesia, esperando un día partir con el Señor o irnos en el rapto de la iglesia cuando llevamos una vida diferente a lo que la Biblia dice. No es posible, y esta es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros. Dile a mi pueblo, a mi iglesia, que ya no anden más como lo venían haciendo. El que sea santo, santifíquese más. El que sea inmundo, pues haga lo que decida. Pero yo tengo que decirle con todo mi corazón: Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está preparando su iglesia, porque en cualquier momento, en un cerrar, en un abrir de ojos, Él vendrá por nosotros. Y yo no me quiero quedar. Y yo no quisiera que ninguno de mi familia empezando se quede, porque lo que la Biblia dice es real, es verdad. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero es esperando que el pueblo se arrepienta, que se vuelva a Dios. ¿Por qué esperar represiones de Dios? Porque estas cosas vienen sobre los hijos de desobediencia. Va a llegar un día en que Dios dirá: este hombre, esta mujer no se quiso arrepentir. Le di tiempo y no tomó correctivos en su vida. Y entonces conoceremos al Dios de amor, pero también al Dios de ira. No provoquéis a ira a Dios. No desafiemos a Dios, querida iglesia. Dios no nos está llamando a quitarnos algo bueno del mundo. No es cierto, el mundo no ofrece nada bueno. El mundo ofrece perdición, el mundo ofrece destrucción. Y lo podemos ver todo el tiempo: familias destruidas, jóvenes destruidos, niños destruidos. ¿Y quién va a marcar la diferencia? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios en esta mañana y ha venido hablando en este tiempo. Y hoy alguien puede decir: Señor, heme aquí, yo quiero ir. Yo sé que me va a costar, pero si tu Santo Espíritu va conmigo, yo sé que lo puedo lograr. Yo sé que tú me darás la victoria, Señor. Aunque aún no he visto lo que espero, sé que tú cumplirás tus promesas en mí. Mis hijos te servirán, mis hijos son salvos. No porque yo lo diga, sino porque tú lo has dicho. Señor Dios, ayúdame a mantenerme firme. Porque también dijo el apóstol Pablo: el que se crea firme, mire, tenga cuidado, no hay se resbale, no hay caiga. Y esta es la urgencia del Espíritu Santo. Búsquenle para ser guiados por Él. Reconcíliese con el Espíritu Santo de Dios. Se lo digo en el nombre de Jesús en esta mañana, y su vida empezará a cambiar. Experimentará libertad, experimentará gozo, experimentará una nueva visión de lo que es el futuro. Se empiezan a ir los temores, se empieza a ir el afán y la ansiedad. Porque desde el comienzo la Biblia nos enseña que el mundo fue creado, pero estaba desordenado y vacío. Pero el Espíritu Santo de Dios se paseaba sobre la faz. ¿Quién de los que están en este lugar le dice: Espíritu Santo, tiene la razón de lo que me estás diciendo? Ya no puedo vivir más la vida que llevaba. Ya no quiero parecerme más a los del mundo. Ya no quiero vivir más de esas costumbres. Ya no quiero vivir más esclavo de ese pecado, de esa atadura. Dios, libértame, Espíritu de Dios. Hoy he conocido la verdad, y el que conoce la verdad le hace libre. Si el Hijo de Dios le liberta, será verdaderamente libre. Es posible, sí se puede.
Sí podemos cambiar nuestro vocabulario. Yo se lo puedo decir con el corazón y le puedo decir con testimonio que no soy perfecto en mis palabras, pero Dios me libertó de esto. Yo puedo decirle con todo mi corazón que se puede vivir una vida de fidelidad a su pareja cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pero cuando he menguado en mi comunión con Él, siento que la tentación viene, siento que el enemigo viene buscando espacio. Y yo me tengo que levantar en el nombre de Jesús, aún en medio de desánimos, aún en medio de luchas. Pero no puedo darme el lujo de menguar en mi comunión con Dios, de menguar en mi comunión con la palabra de Dios, porque es la palabra la que me fortalece, porque es lo que el Espíritu Santo utiliza para levantarme. Y yo sé que no puedo ser santo sin Él. Si Él no me santifica, yo no puedo ser santo. Si Él no me fortalece, yo no puedo avanzar. Levante sus manos al cielo en esta mañana y clámele al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: yo te necesito. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu consuelo. Yo necesito tu guía, tu dirección. Yo necesito, Señor Dios mío, que mi vida cambie, porque ya estoy cansado, cansada de decir que soy cristiano, pero con mis hechos lo niego. Y ya no quiero vivir más en este mundo. Yo quiero asegurarme hoy que soy un hijo de Dios, que soy una nueva criatura, que puedo caminar como Cristo caminó, que puedo ser imitador de Dios. Andad como hijos de luz, dice la palabra. Apártase de inmundicia todo aquel que proclama el nombre del Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana. Y proclamo que esta palabra, Señor, está entrando a los corazones, Señor. Está transformando las mentes, Dios mío. Que esta palabra produce en cada corazón, Señor, un deseo de seguir avanzando, de seguirte buscando, Dios. De no apartarnos por difícil que sean las situaciones. Porque sabemos, Dios, que tú eres el único que nos puede ayudar. Que tú eres el único que está con nosotros cuando nadie más quiere estar. Que es el único que nos puede ayudar cuando ya nadie puede hacer nada por nosotros. Solo tú, papito Dios. Levante sus manos y alábele con sus palabras. Adórele y dígale: Señor, yo te necesito más que nunca, más que ayer. Yo quiero aprender, Señor, a depender cada día más de ti, a buscarte. Señor, ayúdame, por favor, porque me cuesta, porque me he enfriado. Dígale a Dios lo que realmente está viviendo, porque me he dejado apagar, porque el mundo me ha venido envolviendo, Señor Dios, y ya no sé cómo desatarme. Ayúdame, Espíritu Santo, que tu presencia rompa en mí las cadenas del pecado, que rompa en mí ese lenguaje de mentira y de engaño, Señor. Que mi mente sea transformada por el poder de tu palabra, que se vaya toda vanidad de mi mente, Señor, y que venga la verdad de Jesucristo, para que yo pueda caminar, Señor, dando un testimonio como un hijo de Dios. Que yo pueda crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.